Noches. Hoy es el día 1 de octubre del 2025 y nos encontramos en el ejemplo de examen de la maestra Carolina Ramírez Delgado. Adelante, estimada Carolina. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina Ramírez Delgado. Eh, este es mi estudio, Vivencias sobre prácticas pedagógicas, currículo sugerido y derechos básicos de aprendizaje en estudiantes del grado 11. Mi director de tesis, el doctor José Antonio Saldívar Cervantes. Bueno, para iniciar con el planteamiento del problema, voy a empezar con el contexto internacional. Si bien es sabido que la educación a nivel mundial está teniendo una crisis, sobre todo en el cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible número 4 por las Naciones Unidas, que es el que toda la población tenga acceso a la educación, y esto pues se ha visto más marcado desde la pandemia, ya que la OCDE indica que después de la pandemia un descenso de entre 15 entre 10 en comparación al 2018 en el rendimiento de los estudiantes académico, tanto a nivel matemático como de lectura. Además de esto, no solamente en la educación, sino también en la enseñanza de una lengua, se ha visto esto permeado porque el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua diferente a su nativa. Y esto se ve aún más en los países de bajos ingresos en Latinoamérica y en Asia, en donde el 90% de esa población no tiene acceso a una educación en una lengua diferente a la suya. Respecto al contexto nacional, entonces en Colombia tenemos que la educación está administrada por el Ministerio de Educación Nacional y este a su vez se rige por el ICFES, que es aquel que administra las pruebas externas, que nos dice cómo están pues los niveles educativos en el país. Entonces, desde el Ministerio de Educación se ha venido planteando para el área de inglés y del bilingüismo unos lineamientos curriculares desde 1998, luego pasamos a unos estándares básicos de competencia. En el 2008 surgen las orientaciones pedagógicas, en el 2015 y en el 2016 surge lo que es un currículo sugerido y unos derechos básicos de aprendizaje que le dicen a los planteles educativos públicos qué es lo que debe aprender cada estudiante en cada grado. Sin embargo, a pesar de que tenemos una larga trayectoria desde el Ministerio de Educación, podemos ver aquí que en el 2024 el ICFES nos dice que los niveles de competencia en inglés de los estudiantes en Colombia es de A menos ni siquiera existe en el marco común europeo, sino que empieza desde el nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2, pero los estudiantes en Colombia, según el ICFES, que son los administradores de las pruebas externas, nos indican que los estudiantes están por debajo del nivel A1, o sea, una menos, el 46,4, y solo el 8,8% de los estudiantes alcanzan un nivel B+, al terminar su ciclo de básica secundaria, que este es el objetivo del Plan Nacional de Bilingüismo vigente, que los estudiantes al terminar el grado 11 tengan un nivel B+, y solo el 8% de la población lo ha conseguido. Respecto al contexto local, Cartago es un municipio del Valle del Cauca, es el séptimo municipio de los 42 que tiene el Valle del Cauca y es uno de los departamentos, Cartago está en uno de los departamentos más importantes de Colombia, y a pesar de esto, hay una disparidad sistemática entre Cartago, que es un municipio grande, y la capital, que es Cali, porque de los colegios, de los mejores colegios en los que se ubica Cali, en los que se ubica el departamento del Valle del Cauca, 9 de estos colegios quedan en la ciudad de Cali y el 10º colegio queda en Palmira, es decir, la calidad educativa está principalmente en las grandes capitales, como Cali y como Palmira. Las otras ciudades no reflejan
estos altos estándares en la calidad educativa. La institución educativa María Auxiliadora entonces pertenece al municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia. De acuerdo a lo anterior, a toda esta problemática de la educación a nivel general, pero principalmente en la educación en una lengua extranjera como es el inglés, entonces surge una pregunta de investigación. ¿Cómo experimentan los estudiantes del grado 11 las prácticas pedagógicas, el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje del Plan Nacional de Bilingüismo en la institución educativa María Auxiliadora de Cartago Valle del Cauca? Las preguntas secundarias entonces vienen: ¿cómo vivencian los estudiantes las prácticas pedagógicas implementadas en el aula de inglés? ¿Qué experiencias tienen estos estudiantes en la aplicación del currículo sugerido del Plan Nacional de Bilingüismo en sus clases? Y finalmente, ¿cómo perciben los estudiantes el desarrollo de los derechos básicos de aprendizaje en su proceso formativo? El supuesto teórico en el que se basa esta investigación viene desde el enfoque desde el enfoque que le da Vygotsky a las convergencias entre las metodologías constructivistas y comunicativas, es decir, que las vivencias estudiantiles que los estudiantes tienen de acuerdo a los derechos básicos de aprendizaje y el currículo sugerido deben estar mediadas por esas metodologías constructivistas y comunicativas. Además, que debe haber una coherencia entre lo que los estudiantes están viendo en el aula de clase, en sus prácticas pedagógicas, y la coherencia curricular que el Ministerio de Educación, a través del Plan Nacional de Bilingüismo, está lanzando a través de los derechos básicos de aprendizaje y del currículo sugerido. La justificación, entonces, el porqué de hacer esta investigación, en la teórica tenemos que siempre en las investigaciones que se han dado acerca del Plan Nacional de Bilingüismo, en este caso particular, dos estrategias del Plan Nacional que son los derechos básicos de aprendizaje y el currículo sugerido, siempre se han enfocado en las prácticas de los docentes o en la política como tal. En esta ocasión, este estudio está enfocado en las vivencias estudiantiles, en dar una voz a esos estudiantes de cómo ellos están viviendo esa política en el aula de clase. Además, de que se va a usar un diseño o se usó un diseño fenomenológico hermenéutico que permite que los estudiantes cuenten esas experiencias de una manera profunda, y en lo social, pues que le vamos a dar voz a esos estudiantes para que se tengan en cuenta en las próximas evaluación de la política pública. Bueno, el marco teórico en el cual se centra esta teoría educativa es el enfoque constructivista. Entonces ya anteriormente dije que el aprendizaje y el conocimiento en este enfoque constructivista está mediado por la interacción social y por la experiencia contextualizada que dan los estudiantes, además de todos los conocimientos previos que los conectan con los nuevos aprendizajes para hacer un aprendizaje más significativo. Y todo este aprendizaje y conocimiento en este enfoque constructivista entonces se da de una manera colaborativa. En los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje, están diseñados de una manera que los estudiantes, de acuerdo a su nivel cognitivo, se enfocan en proyectos o se enfocan en resolución colaborativa de problemas, dependiendo de la edad que están. En el análisis conceptual, entonces tenemos que las categorías de estudio en las que se basa esta investigación son las prácticas pedagógicas, el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje. En las prácticas pedagógicas tenemos a García, que nos dice que las prácticas pedagógicas son aquellas acciones intencionadas que tiene el docente para mejorar su quehacer en el aula, y no solamente su quehacer, sino la evaluación que hace del mismo. Nieto y Duque confirman en este estudio que las prácticas pedagógicas deben de tener en cuenta no solamente el currículo o el contenido, sino que también deben tener en cuenta el contexto social en el cual se enseña. García y Chamorro aporta a esta práctica pedagógica diciendo que las políticas públicas no deben estar muy apartadas de lo que está viviendo la sociedad en ese momento. Es decir, que las prácticas pedagógicas van de la mano con
con lo socioeconómico que tienen los estudiantes en ese contexto. En cuanto al currículo sugerido, pues el MINED lanza este currículo sugerido y estos derechos básicos de aprendizaje de manera simultánea en el año 2015. El currículo sugerido son solamente unas orientaciones y unos principios pedagógicos que, pues como su nombre lo dice, es sugerido por el Ministerio de Educación Nacional para que los colegios, las instituciones públicas adopten y adapten este currículo de acuerdo pues a su contexto, tal y como lo establece Cárdenas en el 2024 en su investigación, donde dice que debemos ser flexibles en la manera como nosotros aplicamos el currículo. Casálins y Martínez, de esta misma manera, en sus investigaciones, nos dicen que las instituciones educativas tienen esa potestad de tomar lo que necesiten del currículo sugerido del Ministerio de Educación Nacional y pues adaptarlo al aula de clase. Los derechos básicos de aprendizaje, según Villadiego, en su investigación, dice que aportan a los estándares básicos que ya se habían lanzado en el año 2008, porque en los derechos básicos de aprendizaje se dice qué debe aprender cada estudiante, lo básico que debe aprender cada estudiante en cada grado de la básica secundaria. En las investigaciones que se revisaron a través de este estudio, pues tenemos que en el ámbito internacional, Rassendi y Calimán, en una investigación que realizaron en Brasil, ellos pretendían mirar cuáles eran esas prácticas que le permitían al maestro llegar a la población más vulnerable de una favela en Brasil y llegaron al resultado de que a través de la interacción, el diálogo y del diálogo se puede mejorar muchísimo las prácticas pedagógicas. González en el 2024 también nos da un constructo orientador de cómo el aprendizaje de la lengua extranjera debe estar permeada debe estar permeada por metodologías constructivistas que dejen atrás esas prácticas tradicionalistas que no permiten que los estudiantes a veces puedan apropiarse de su propio aprendizaje. A nivel nacional tenemos a Molina Soñet en el 2023, el cual en un municipio de Colombia, en Montería, él dice o encuentra que los profesores en las escuelas rurales también tienen muchas limitaciones, no solamente porque no tienen los recursos de los cuales habla el Plan Nacional de Bilingüismo, sino que a veces necesitan estos profesores más capacitación sobre todas las políticas o las actualizaciones de las políticas que lanza el gobierno nacional. Mosquera y Arriaga, Mosquera en el 2022 y Arriaga en el 2025, los dos se enfocan en también dar una mirada a esos enfoques constructivistas o esas metodologías constructivistas que se deben aplicar en la básica secundaria sobre todo, para que podamos lograr esos objetivos que el Plan Nacional de Bilingüismo se ha trazado durante los últimos años en Colombia. Y a nivel local, Quintero y Vélez, en el Valle del Cauca, en el mismo departamento donde me encuentro, eh, hace una aproximación también al currículo sugerido, pero desde la básica primaria y diseña un plan de capacitación para los profesores de básica primaria que a veces no tienen todas las herramientas que tienen los profesores de básica secundaria. Para lograr entonces el objetivo general de la investigación es comprender las experiencias de los estudiantes del grado 11 respecto a las prácticas pedagógicas, el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje, y en los específicos identificar las vivencias sobre las prácticas pedagógicas implementadas, describir las experiencias en torno a la aplicación del currículo sugerido y finalmente caracterizar esas percepciones sobre el desarrollo de los derechos básicos de aprendizaje en su formación bilingüe. El método que se usó en la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual explora, pues, de acuerdo con Sampieri, explora todos los fenómenos, los significados y lo hace de una manera profunda. El diseño es un diseño fenomenológico temático, porque vamos a intentar o vamos a comprender desde la visión de los estudiantes el significado que le dan ellos a esa realidad que están viviendo. El alcance es descriptivo y la técnica de recolección de datos
Y la entrevista y el instrumento fue una entrevista semiestructurada con una guía flexible de preguntas abiertas para explorar diferentes perspectivas. La muestra fueron 15 estudiantes del grado 11 de la institución educativa María Auxiliadora. Esta muestra tuvo unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Uno de ellos era, por ejemplo, que los estudiantes debían estar en grado 11, debían haber estado los últimos 3 años en la institución educativa María Auxiliadora, pues como para que ellos pudieran hacer esa descripción de las prácticas pedagógicas. Y la técnica de muestreo se hizo por saturación teórica y por bola de nieve. El tipo de análisis fue un análisis temático específicamente a través de la agrupación de la codificación abierta y la codificación axial. En el instrumento, pues es una entrevista que tuvo 32 preguntas. Esta entrevista se le hizo la validación por juicio de expertos, 3 doctores de la Universidad Cuauhtémoc, los cuales revisaron minuciosamente las preguntas, hicieron algunos aportes, los cuales se corrigieron, y también se hizo una implementación de prueba piloto con 3 estudiantes con características similares a los de la muestra. En la descripción del instrumento sí tiene 32 preguntas que corresponden a las 3 categorías de análisis definidas, y el resultado de la confiabilidad es la codificación abierta axial y la agrupación de conceptos. El análisis realizado se hizo a través del programa Atlas T versión 9. ¿Qué consideraciones éticas se tuvo para recolectar los datos con la muestra? Pues los participantes fueron los 15 estudiantes y se les hizo firmar un consentimiento informado por parte de los papás en el cual había una claridad en la participación, una confidencialidad y protección de la privacidad de sus datos. Y además es un estudio sin riesgo porque no vulnera ni cambia nada de lo que los participantes piensan sobre el tema o el fenómeno estudiado. Aquí están los datos sociodemográficos, son estudiantes de grado 11, todas mujeres, porque es una escuela femenina que apenas está haciendo su transición o apenas este año está ingresando estudiantes hombres y están entre las edades de los 15 y los 18 años. Bueno, para el procedimiento, pues en esta metodología tuvo 3 fases. La primera fase fue grabar las 15 entrevistas a los estudiantes. Eso se hizo durante 6 semanas. Cada entrevista demoraba entre 30 a 45 minutos. Luego de esto, pues se hicieron las transcripciones, se hizo una lectura comprensiva de las transcripciones para familiarizarse con los datos. Luego de eso se empezó a hacer la codificación abierta, cuáles eran los datos que estaban relacionados con las categorías de estudio, las prácticas pedagógicas, los derechos básicos de aprendizaje y el currículo sugerido. Luego en la codificación axial se encontraron las relaciones entre estos extractos que se sacaban de las entrevistas para crear luego los códigos y empezar a hacer las redes preliminares y qué patrones se repetían en esta codificación axial. Y finalmente en la fase 3 empezaron a crear ya unos filtros más profundos para mirar cuáles de esos datos pertenecían a las categorías que ya estaban definidas y cuáles fueron algunos datos que crearon unas categorías emergentes. Finalmente, aquí tenemos los resultados respecto al objetivo número 1, que era identificar vivencias sobre las prácticas pedagógicas. Pues se encontró que identificar vivencias sobre las prácticas pedagógicas implementadas, se encontró que las estudiantes notaron un cambio en los últimos 3 años, es decir, desde noveno, 10 y ahorita en el grado 11, encontraron muchos cambios en las metodologías que usaban los docentes y se pudo percibir una nostalgia por metodologías comunicativas, porque ahorita en el grado 11, en los resultados, se pudo ver que las metodologías están enfocadas en la lectoescritura y por esto las estudiantes miraron una pérdida de dinamismo y tuvieron una nostalgia hacia metodologías más comunicativas. También tenían una añoranza hacia utilizar más las herramientas TIC, porque estas prácticas estaban muy limitadas o muy esporádicas en las clases, entonces había una limitación
en esta práctica con utilización de las TIC, y esto llevaba a una experiencia de desconexión o desmotivación por la falta de dinamismo en las metodologías comunicativas y la subutilización de las TIC. Por ejemplo, en la percepción de transformación, una estudiante del grado, la estudiante de uno nos dice, en octavo el inglés no lo enseñaban más que todo por el habla, no teníamos que aprender la rutina, ahora ya todo es muy escrito, es examen y no practicamos mucho con la pronunciación. Esto fue muy recurrente en los datos, que las estudiantes decían que solamente habían implementado una aplicación tecnológica una o dos veces en clase, solamente el juego de Kahoot una vez, ya que está prohibido el uso de celulares, y siento que esa sola vez que lo implementamos hemos aprendido más que las clases anteriores, que es solo lectura y escribir. Respecto al objetivo número 2, los resultados, describir experiencias en torno a la aplicación del currículo sugerido. Entonces, esta experiencia se dividió en el conocimiento curricular, la implementación curricular y la pertenencia. En el conocimiento curricular hay una ausencia de socialización institucional, ya sea por parte de las directivas o del docente, sobre lo que es el currículo sugerido y el currículo sugerido del Plan Nacional de Bilingüismo, donde las estudiante uno dice, no, no hemos escuchado hablar sobre esta naturaleza. Además de que hay una ausencia de socialización, también hay un énfasis muy marcado en la lectoescritura, y esto se debe a que en el grado 11 ellos presentan una prueba externa 11 saber, que solo evalúa la lectoescritura y no la parte comunicativa. Entonces, en este grado se hacen un énfasis desproporcionado de lectoescritura sobre un desarrollo más comunicativo e integral. Y en la pertinencia curricular se ve una limitada relevancia de contenidos con contextos socioculturales específicos. Es decir, la estudiante 7 dice, para mí me gustaría cambiar las clases, que se pudiera usar más la escucha y el habla, ya que esa es nuestra mejor forma de aprender. Es decir, que las estudiantes desean aprender de una forma, pero lo que se está dando en esa experiencia en el aula de clase, en ese momento en el grado 11, es una muy diferente. Y finalmente, el resultado en el objetivo número 3 era caracterizar las percepciones sobre el desarrollo de los DBA en la formación bilingüe, lo cual nos lleva a mirar el conocimiento que las estudiantes tienen de los DBA, el desarrollo del mismo y el impacto de estos. Se encontró que hay una desarticulación absoluta entre lo que dice el Plan Nacional de Bilingüismo y la experiencia que tienen los estudiantes en el aula de clase. Es decir, los estudiantes mostraron una mayor familiaridad con estándares internacionales como el Marco Común Europeo de Referencia que con los marcos nacionales. El estudiante 3, por ejemplo, nos dice respecto a los niveles del Marco Común Europeo, hay niveles A1, A2, B1, B2. Yo me considero que soy A2. Ellos tienen ya esa conciencia de qué nivel son, pero cuando se les pregunta por los DBA, que es una estrategia ya nacional, no tienen conocimiento sobre esto. También hay una conciencia sobre las limitaciones, los mismos estudiantes son conscientes de las limitaciones que ellos tienen en las metodologías que se están implementando en ese momento. Les gustaría que fueran más comunicativas, más orales, pero se están dando de una forma más lectoescritura. Y finalmente hay una frustración ante esa ausencia de oportunidades para que ellos puedan comunicarse y usar el idioma o el lenguaje de una forma más real. Y esto se debe a que ellos deben prepararse para unas pruebas externas donde no se evalúa pues este componente. Estas fueron las categorías emergentes que salieron de los datos, no estaban pues, salieron de una forma deductiva, la desarticulación normativa práctica, es decir, no están ligadas las estrategias del Plan Nacional de Bilingüismo en las prácticas pedagógicas del grado 11, hay una nostalgia metodológica, hay una añoranza hacia esas habilidades comunicativas o esas prácticas o esos enfoques que se van más a lo comunicativo, hay una fragmentación competencial porque se dedican más a la lectoescritura que a otra competencia. Esto se debe también a que obedecen a unas pruebas externas, hay una instrumentalización evaluativa
Y los estudiantes son conscientes de esto, o sea que ellos hacen una autogestión metacognitiva, ellos saben cómo aprenden mejor y cómo les gustaría que se dieran esas clases, y hay una contextualización deficitaria también. En el análisis de los resultados, em, se encontró en el análisis ya la desconexión entre la práctica pedagógica, el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje. También hay una carencia de materiales, porque a pesar de que el Plan Nacional de Bilingüismo habla de muchos materiales, en el aula los estudiantes no cuentan con estos porque este plan salió ya hace 10 años, entonces los primeros años tenían mucho material, pero ahorita ya en su último año ya no tienen esos materiales. Y finalmente, pese a que los estudiantes conocen sus limitaciones, ellos mismos generan nuevas formas de aprender, de autoevaluarse. Hay una metacognición en su aprendizaje. Un hallazgo transversal, entonces, sería ese, que los estudiantes poseen estrategias metacognitivas y autoevaluativas propias. Finalmente, en las discusiones que se dan respecto a estas tres categorías, el currículo sugerido, los DBA y las prácticas pedagógicas. Entonces, en este estudio se llegó a la conclusión que en el análisis de los resultados, que hay un desconocimiento estudiantil del currículo sugerido. Esto mismo lo reporta Delgado en el 2023, donde dice que sí, hay eh, modelos muy tradicionales donde no se está llevando a cabo lo que sugiere el currículo sugerido, o que son metodologías más activas, más comunicativas, enfoques donde los estudiantes sean el centro del aprendizaje. Entonces hay unas limitaciones en estos procesos de socialización del currículo sugerido, de las nuevas metodologías. Respecto a los derechos básicos de aprendizaje, también tenemos que hay una fragmentación competencial, es decir, se enfocan más en la lectoescritura, y esto mismo también lo reporta Casálins en el 2024 en el Caribe colombiano, donde nos reporta que cuando se llega al grado 11 o a los últimos grados de la básica secundaria en Colombia, se apunta a esa obtener un buen resultado en las pruebas externas, porque por eso se evalúan a los colegios y no por las competencias comunicativas. En las prácticas pedagógicas, entonces tenemos que se encontró prácticas repetitivas y que premian más o obedecen más a evaluaciones sumativas que a evaluaciones formativas, lo que reporta Mosquera también en su estudio, donde indica que estas metodologías tradicionales conllevan a procesos rutinarios, y como no hay una evaluación formativa sino sumativa, entonces se descontextualiza el aprendizaje. Entonces, aquí en la discusión tenemos que la pregunta general de investigación era cómo experimentaban los estudiantes del grado 11 esas prácticas pedagógicas. La respuesta es: experimentan prácticas pedagógicas caracterizadas por las metodologías tradicionales, centradas específicamente en la habilidad de la lectura y de la escritura, y hay una ausencia de conocimiento sobre qué es lo que nos ofrece el currículo sugerido del Plan Nacional, y una desconexión también absoluta sobre los derechos básicos de aprendizaje. El objetivo, que era comprender las experiencias de los estudiantes del grado 11, se cumplió. Se evidencia una desarticulación sistemática entre marcos nacionales y las realidades que se dan en el aula de clase. Y el supuesto teórico confirma que las vivencias estudiantiles del Plan Nacional de Bilingüismo están efectivamente mediadas por la convergencia en metodologías constructivistas, que también debe haber una coherencia curricular entre lo que nos dice el Plan Nacional de Bilingüismo, y que éstas se deben seguir o deben seguir un desarrollo dependiendo del desarrollo cognitivo en el que se encuentra el estudiante en ese momento. Lo que se encontró además, un hallazgo, es que los estudiantes poseen estrategias metacognitivas sobre su aprendizaje, y una limitación pedagógica es que hay una gran frustración y una desconexión motivacional debido a
la añoranza que ellos tienen de volver a esas prácticas o a esos enfoques o modelos constructivistas. Finalmente, en las conclusiones y las recomendaciones, eh, en las conclusiones se presenta una limitación y un desconocimiento de los estudiantes sobre estas dos estrategias del Plan Nacional de Bilingüismo, el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje. Eh, Ellos ven que la clase se percibe como algo que es obligatorio, un requisito para poder sacar un buen puntaje en la prueba externa, que es lo que les va a evaluar. Y sin embargo, los estudiantes, a pesar de estas dificultades, tienen unas capacidades metacognitivas, unas capacidades críticas de decir cómo ellos aprenderían mejor. Entonces, las recomendaciones que se dan es que se incluyan metodologías más participativas con enfoques constructivistas y metodologías donde se trabajen las habilidades comunicativas y orales. Finalmente, las conclusiones del análisis FODA, la fortaleza de esta investigación, entonces es su método, que es una metodología fenomenológica hermenéutica, donde permite que los estudiantes expresen sus vivencias de una manera profunda y que se tenga en cuenta esto como una oportunidad para que se incluya en la nueva política pública. Una de las debilidades es la homogeneidad de género, pues la escuela apenas está haciendo la transición de ser un colegio femenino a masculino, el diseño transversal eh, y la ausencia de triangulación con perspectivas docentes y directivos institucionales, pues esto se dio porque solo hay una docente de inglés en el grado 11, entonces no pudimos hacer como esa triangulación entre docentes, por eso se enfocó a los estudiantes. Y una amenaza podría ser que a veces hay algo de resistencia cuando se encuentran metodologías tradicionales, a hacer el cambio hacia metodologías eh, más comunicativas. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a las preguntas. Me demoré mucho. Profe, no le escucho. Ay, mero. Sí, el tiempo, fueron 31 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la parte de lo que es el planteamiento del problema. Eh, Me demoré mucho ahí. si es que necesitas más tiempo para la parte de los No te resultados, preocupes. los análisis, las discusiones y lo que son las conclusiones y el análisis FODA. Eso es lo importante del estudio. Entonces, sí vamos a tener que centrarnos, afinar en lo que es el capítulo uno, Sí, 2 y porque yo me 3. sentía corriendo al final. Sí, 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 me di cuenta. Entonces, mm, fíjate, por ejemplo, al principio hablabas de calidad educativa. Calidad Ujú. educativa ahorita en este contexto no lo ocupamos. Nada más hay que centrarse en lo que es específicamente el problema. ¿Qué es el currículum sugerido? ¿Qué es los derechos básicos de aprendizaje? ¿Y cuál es el contexto del aprendizaje del idioma inglés? ¿Cómo lo manejaste a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local? De ahí ya nada más el supuesto teórico, hay que sintetizarlo, ¿sale? Porque luego explicaste de los diferentes autores. Mm, hay que tratar de verlo un poquito más sintetizado. El Pero venga, análisis, yo le digo, ujú, le puedo ir mostrando qué diapositiva y usted me dice que puedo ir quitando de la diapositiva. Bueno, esta está bien, ¿cierto? Esta. y aquí, planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? El aprendizaje del idioma inglés, ¿sale? Y ya de ahí Ujú. haces el recuento. Ese lo puedes hacer rápido, no hay mucho problema. De hecho, no te van a observar aquí, porque realmente pues, la doctora San Juana, la doctora Leti no tienen mucho conocimiento sobre la parte del inglés. Saben que es un problema, sobre todo en países latinos,
Entonces, nada más con mostrar la información, decirles una descripción de esto rápido y ya nos vamos a la siguiente diapositiva. Pero entonces aquí puedo dejar esto del 40% de la población, al 90, pero solamente decir como que este es el panorama de la enseñanza del inglés a nivel Nada más internacional. aquí, fíjate, donde dice 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua. O sea, si ahí estábamos hablando de la lengua autóctona, ¿cierto? O de la lengua nativa. Exactamente. Sí, para que se especifique, ¿sale? A la educación Ok. en la lengua nativa. 90% en algunos países de ingresos bajos y medios, según el informe. Aquí hay que contextualizar. Bueno, tú lo contextualizas, de hecho, nada más. Y luego acá indica una caída sin presentes en el rendimiento matemático y de lectura a nivel OCDE, con descensos de 15 y 10 puntos respectivamente en comparación a los de 2018. Ese es en la parte de las matemáticas y de la Y lectura. lectura, porque es que la OCDE no evalúa inglés, pero el inglés está relacionado con la lengua nativa. Así es. No, aquí lo voy a cambiar porque es que aquí lo que quiero decir es, aquí el 40% no tiene, o sea, el del mundo, pero en los países más pobres es el 90%. Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? Sí, déjalo en una misma idea. Y aquí más bien lo importante va a ser integrarlo del inglés. Lo de la OECD sí está bien porque, pues, bueno, tiene que medir lo que le toca en ese cuatrienio, si es matemáticas, si es ciencias. Bueno, pues que ahí no lo dije, pero tengo que decir lo que es que la política del Plan Nacional de Bilingüismo obedece los resultados de la OCDE y de la ONU y de todas estas Sí, organizaciones que dicen, sí, sí, se toman como referencia porque ellos nos piden resultados. ujú. Bueno, entonces acá puedo dejar eso. Listo. Acá puedo quitar que, Aquí no quites nada porque es la parte histórica. O sea, aparte de lo que es el contexto nacional y regional, también hablas de pero la ¿cómo parte hago para no histórica. demorarme tanto ahí, profe? ¿Cómo hago para no demorar? Es que yo me pongo a mirar esto y este y este. Aquí ya nada más, O me enfoco solo en esto, en el currículo y en el exacto, DBA. sí, exacto. Tú ya nada más te enfocas a que lo que es la metodología implementada a través del currículo sugerido viene desde el 2015 y los derechos básicos de aprendizaje vienen desde el 2016. Y luego vas acá a la flechita del 2024 y tú ya delimitas, de acuerdo al IFES, a ver 11, el resultado en cuanto al aprendizaje del inglés, dominio del inglés, el 46,4% maneja un nivel A menos y el 8,8% un nivel B más. Que es el esperado por el Plan Nacional Sa- de Bilingüismo. Exactamente. ¿Sabes Ujú. cuál va a ser una crítica entre Sí, la diapositiva anterior y esta? sí. Que no la relacionamos. En la anterior no hay una relación que No brinque ¿cómo la puedo relacionar? hacia el inglés. Entonces, aquí, desde lo internacional, Mm, hay una tabla pero pues sería modificar la tesis también. mm. ¿O cómo la puedo relacionar? O sea, porque acá Déjamelo. estamos dando. En la tesis, en la parte de contexto internacional, ¿qué tenemos del inglés? Tenemos de la parte internacional. Ujú. Sobre todo tenemos todos los datos de las organizaciones, de esto que hay acá, de la UNESCO, de la PITSA, que todo obedece, que los Exacto. planes nacionales de bilingüismo obedecen a una política internacional, porque pues el Banco Mundial es el que presta el dinero para eso y dice, mire, ustedes están muy mal en esto, entonces Fíjate que de la es, OS, de la OCDE
Necesito checar tu documento, pero sí hay unas cosas que podemos salvar. Aquí el asunto es, eso está bien, pero necesitamos ya al final una idea que brinque de lo que es la lengua nativa a lo que es el inglés, porque de hecho en la OCDE cada determinado tiempo manda un análisis de lo que es por ejemplo, el dominio del inglés. Pero es que la prueba PISA no evalúa inglés, No, no, solo no, no. evalúa matemática y lectura, No, me refiero a la OCDE como a la tal. OCDE. Sí, ellos sí manejan un reporte en el cual incluyen lo que es el inglés. Y también, nada más déjame veo. Ramírez Delgado, aquí estás. Usted dice cómo podemos conectar esta diapositiva con la siguiente. Sí, necesitamos una idea para conectarla. Es la del cierre de ahí, pero que brinque hacia la otra. Déjame veo. Ahorita te digo cuál va a ser. Pues la idea que yo tenía era como decir como que el panorama no es muy diferente al internacional, o sea, el panorama nacional no es muy diferente al internacional respecto a los bajos niveles que hay en en la lengua. Ok. Allí nada más lo que hay que hacer es identificar los niveles del inglés a nivel internacional. Déjame lo veo aquí. Sí, aquí está. Historia del problema ya lo tienes, contextualización y definición. La parte internacional. Mira, aquí tienes un estudio, el de Wong. La investigación sistemática de Wong demostró un tremendo aumento en la investigación sobre la educación multilingüe basada en la lengua materna a nivel mundial entre 2007 y 2020, identificando factores como el reconocimiento creciente de la diversidad lingüística y la evidencia de la inefectividad de las lenguas de instrucción extrañas para los estudiantes. Por lo tanto, la convergencia de datos a nivel internacional demuestra que la educación multilingüe se ha reconocido como un problema global prioritario desde 2015 con la adopción de ODS. Entonces ahí puedes conectar ese estudio. ¿Cuál? Ya El de Wang. eh, ese va a ser Ujú. tu conexión hacia el otro. En la diapositiva 2. Sí, aquí en la 2 es bueno, después de la presentación, la 2. Bueno, conectar con el estudio de Wang. Así es. Sí, ya lo conectas directamente. Bueno, Y ya brincas a aquí la 3. me enfoco Ándale, solo en el currículo y en los derechos y en el nivel que tiene, el último reporte que tiene pues ándale. el país Sí, respecto a la competencia. aquí puedes decir, bueno, se tienen antecedentes históricos desde 1998, 2004 y 2008 con respecto al aprendizaje del idioma inglés y específicamente sobre el currículum sugerido del 2015 y derechos básicos del aprendizaje 2016, los cuales pues son las categorías de estudio de Estrategia. del presente estudio y la Que son las dos problemática. estrategias, ajá, son las dos estrategias del Plan Nacional de Bilingüismo, categorías Dale. de esto. Ok. Exactamente. Y entonces ya va sobre la problemática que ya la tienes ahí abajo. Según los resultados del 2024 del Ujú, dominio del inglés muestra que el 46.4%
de los estudiantes del nivel 11 manejan un nivel A menos y Y el digo ocho ahí punto que ocho. han pasado 9 años desde que, o sea, esos resultados del 2024 son finalizando el Programa Nacional de Bilingüismo que es del 2015 al 2025. Exactamente. Y sobre todo aquí, Ujú. como está lo de las estrategias del currículum sugerido de los derechos básicos de aprendizaje, haz la observación de cuál es el objetivo que busca el Plan Nacional de Bilingüismo, que todos Ok. tengan un nivel tal, pero los Ujú. resultados al 2024 muestran esto. Y ya esa es la problemática. Ah, bueno, listo. Y aquí en la nivel local, A nivel es local, que deja el local verlo. es que si en lo nacional estamos mal, pues en lo local la calidad, mejor dicho, los datos buenos solo se concentran en Cali, que es como, Exactamente. Tienes que ser muy realista. O sea, los datos arrojan que hay mayor dominio del idioma inglés en, en las, ciudades ¿qué? grandes del En las departamento. ciudades grandes, exactamente. Mientras que, y ya ahí hablas de la disparidad sistemática, hablas de que, bueno, en ciudades con menor población, pues hay estos resultados. Es como entre más pequeño y rural, menor es la competencia en una lengua extranjera. Así es, Y aquí, hasta ¿cómo ahí. conecto este con este? ¿Cuál? No, es que ahí ya cuando hablas de la disparidad en cuanto al dominio del idioma inglés de una ciudad cosmopolita, una ciudad con menos, Intermedia. ahí tú ya estás resaltando lo que es la problemática. Y luego ya vienes a lo que es la pregunta general, o sea, bueno, yo me voy a centrar en esta institución aquí, que es la institución educativa María Auxiliadora de Cartago, Valle del Cauca. Y lo que yo quiero saber es cómo experimentan los estudiantes las prácticas pedagógicas, el currículo sugerido y los derechos básicos de aprendizaje, los estudiantes de grado 11. Ujú. Ya, listo. Y Y ya también tengo que leerla, o sea, eso sí lo puedo leer. sí, no sé si lo puedes leer. Preguntas secundarias, bueno, ¿cómo vivencian los estudiantes las prácticas pedagógicas implementadas en el aula de inglés? Segunda pregunta, ¿qué experiencias tienen los estudiantes sobre la aplicación del currículum sugerido del Plan Nacional de Bilingüismo en sus clases? Y tercera pregunta es, ¿cómo perciben los estudiantes el desarrollo de los derechos básicos de aprendizaje en su proceso formativo? En su proceso formativo. Ojo aquí, proceso. Así es como tienes las preguntas en la tesis, ¿cierto? Ujú. Sí. En su proceso formativo bilingüe. Bueno, se contextualiza Mm, porque la pregunta general está sobre el inglés, sí. bilingüismo. eh, Ujú. Sí, Así mero, supuesto bueno. todo análisis conceptual. Y luego aquí en este se menciona solo poquito, porque yo donde me enredo es donde tengo que decir todos esos estudios. ¿Es necesario decir tantos estudios o yo puedo quitar unos? Ahí lo que tú debes de tener en cuenta es una idea muy sintetizada de lo que es el supuesto teórico, ¿sí? De hecho, ese supuesto teórico, aquí, en lo que es la burbuja de en medio, allí lo Ujú. sintetizaste. Nada más pues, integra lo que son los autores que tú manejas. Pero ahí, las vivencias estudiantiles están mediadas por el desarrollo de competencias bilingües a través del hecho de... Metodologías constructivistas, eh, Ujú. que haya coherencia entre lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional en su currículo sugerido y sus lineamientos y el DBA con las Y prácticas pedagógicas. exactamente así.
De hecho, ya lo de Vygotsky, de Mejía y de eso ya está ahí. Entonces ya nada más Ujú. pues, es lo que dicen los autores. Ese es el supuesto teórico. Así lo sintetizas y luego ya va sobre Aquí es donde, bueno, sobre el análisis bueno, este conceptual. también, este sí también lo puedo Explicación. sintetizar, me demoré mucho ahí, pero yo donde me enredo, profe, bueno, este también, aquí es donde yo me enredo. ¿Es necesario que yo diga tres por cada uno o yo le puedo quitar? Mm. ¿Tienes cuántos estudios? O- 15 de- en la tesis. es que yo me hice un guión, pero es que, Bien. es que es Entonces, demasiada en el información. análisis conceptual, prácticas pedagógicas, ahí tienes que delimitar conceptualmente qué son las prácticas pedagógicas. De acuerdo a García Nieto y Duque y García Chamorro, las prácticas pedagógicas son esto, esto, esto y esto y esto. Ah, pero puedo decir los tres de una. Sí, Porque es que uno dice, por ejemplo, yo acá lo tengo, esa es la diapositiva que, es la 9. la 9, yo lo tengo. Según García, 2018, las prácticas pedagógicas representan un proceso integral enfocado en las necesidades del ámbito educativo. Nieto y Duque demuestran que las prácticas pedagógicas efectivas favorecen la enseñanza del aprendizaje de la lengua extranjera inglés cuando se adaptan a las realidades institucionales. Y García Chamorro Ok. dice que las prácticas pedagógicas deben considerar contextos familiares, la motivación estudiantil y los logros académicos específicos. Pero como Ok. todos tres dicen cosas diferentes, como, Nada más que ahí, fíjate, con los tres estudios, tú repetiste prácticas pedagógicas, ya no repitas el concepto. O sea, dentro de lo que es prácticas pedagógicas, García 2018 hace énfasis en esta parte, mientras que Nieto y Duque se enfoca sobre la parte de bla, 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 bla. Y García Chamorro, bueno, habla sobre las vivencias y la parte familiar y bla, 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 bla. O sea, ya no es necesario que tú o repitas. encuentro un punto en común de los tres y digo que, así como usted lo dijo, García 2018, Nieto y Duque 2022 y García Chamorro, encuentran que estas prácticas son esto y que esto y las, esto. que las prácticas pedagógicas son, y ya hablas de Ujú. la parte de la motivación, la parte de las experiencias, la parte de la familia que tiene cierta injerencia en la motivación por el aprendizaje de Ah, las... bueno, Sí, ya, pero así entonces puedes nombrar los tres construirlo. de uno. Ujú, así. Sí, Y ya porque yo para... sentía que ya había acabado el tiempo y me faltaba decir cada uno de ellos y yo, pero ¿será que es necesario decir todos? Exactamente. Sí, no, Y no te lo mismo en preocupes. el currículo sugerido. Ok. Lo mismo vas a hacer. Encontrar un punto en común y nombrarlos. Y Ujú. nombrarlos a los tres. Si de Y aquí está repente, si de repente las lectoras te dicen, a ver, regrésese a la diapositiva 9. Entonces, ¿cuál es la Ujú, diferencia entre García, entre bla, 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 bla? Entonces tú ya nada más ahí sí, en tu guión, aparte, pone específicamente cuál es la diferencia entre uno, otro y otro. ujú. Solamente en caso Ah, de bueno. que te pidan regresar, pero si no, pues ya con eso, no creo que te vayan a pedir que te regreses. Lo Y mismo el acá en el marco referencial. análisis Yo puse los referencial. nombres de los, yo puse los nombres de los estudios porque así me acuerdo más fácil, Ah, ok, ¿cierto? Porque, por ejemplo, adelante. aquí sí dice, Pero sí, fíjate, pero si yo me pongo a decir cada estudio, no me va a dar el tiempo, pero- no, aquí más bien lo que tú tienes que hacer es Resende y Calimán 2021 hablan de esto y esto y esto. González habla de esto. No que leas también el título del documento. pero solo decir hablan de esto, pero no tengo que decir cuál fue el resultado, cuál fue el hallazgo, cuál fue no, ¿cierto? Porque eso no me va a dar el tiempo. Ahí sí va a estar más pesado. De hecho, estos que tienes aquí, los tienes que retomar más abajo en los resultados. Ujú. Acá, eh, ¿cuál es la diapositiva? Como la 20. La discusión. Sí, allá es donde realmente vale la pena hacer una relación.
de lo que ellos encontraron como resultados a lo que tú tienes como resultados. Ah, acá está. Sí. Ándele. Así Entonces, es. ya arriba solamente menciono aquí. Sí, ahí los mencionas, cuál es la importancia para tu estudio y ya, rápido nada más sintetizas cuál es la importancia de ese estudio para tu investigación y ya. Diapositiva 10, importancia. Todas Por ejemplo, tienen, tienen si que es la ver. metodología o si fue importancia del estudio para mi Fíjate, lo que investigación. puede apoyar muchísimo es de aquí de cada uno de los estudios, qué fue lo que tomaste después, o sea, ya en los resultados, en los análisis, qué fue lo que tomaste de ellos. Eso, eso sí lo tienes que recordar para después argumentar allá abajo, Ujú. ¿sale? Todos ellos utilizaron la mayoría de ellos utilizaron metodologías eh, fenomenológicas. Ah, Estos. entonces allí también haz el comentario sobre esa parte. Y si puedes detectar quién es Que, específicamente, mejor. ellos usaron entrevistas a profundidad, unos con docentes, pero ninguno con Sí. estudiantes, todos con docentes o con Ah, pues directivos. haz esa observación, porque ese es algo que va a resaltar tu estudio, porque tú lo estás haciendo sobre estudiantes, no sobre docentes o directivos. Fenomenológica. Y yo sé que la doctora me va a preguntar mucho sobre la fenomenología. Bueno, acá se leen estos. Ah, ¿cómo digo esto? Entonces, ¿cómo hago la transición ahí? Allá de acá, bueno, entonces es que aquí ya brincaste lo que es el método, ¿sale? Ah, no, a los objetivos. No está viendo los objetivos, ¿no? Sí, sí lo estoy viendo. Es que estás del análisis referencial, que todavía es el marco teórico, pasas a los objetivos, que ya es parte para introducir el método. Da igual, ¿está aquí y está acá o cambio está el método para arriba? Objetivos y método. De hecho, los objetivos mm, deberían de Porque estar aquí allá está arriba. objetivos, método e instrumento. Método e instrumento, que también ahí lo del instrumento, descripción, bueno, pero primero lo de allá. En lo que es método también están los Dejo los objetivos. objetivos Así arriba. déjalos, así déjalos. Sí, así, ya nada más lo que es el método, el enfoque, diseño, alcance del estudio, técnica de recolección de datos, Aquí, profe, yo tengo que instrumento. explicar cada cosa o simplemente yo, o sea, sin leer ahí digo, ok, este es un enfoque cualitativo con un diseño fenómeno. Y ya si ellos preguntan luego ahí, yo me imagino que ellos van a preguntar mucho sobre este, entonces, o me enfoco mucho en este. Mira, aquí lo que hay que enfocarse es lo del instrumento, ¿sí? Acá va. La Este. muestra, La muestra está acá. ándale, ahí está. Eso es lo que hay que centrarse. Y de la muestra, criterios de inclusión y criterios de exclusión, porque también te lo Ay, van a profe, es que observar. yo no sé si usted le conté que a mí me tocó, yo quité eso del grupo focal, porque la doctora San Juana dijo que eso no servía a una sola entrevista. Bueno, a mí me tocó Sí, sí hacer 15 recuerdo. entrevistas. Me tocó Sí, hacer 15 estuvo bien. entrevistas. Entonces, me imagino yo que ella me va a preguntar sobre eso. Entonces, yo me demoraba, habían entrevistas, dependía de la estudiante, habían unas que hablaba, hacían la entrevista en media hora, otras en 45 minutos. Entonces, yo me imagino que ella me va a preguntar es o no sé, si, Sí, sí te va a ¿qué me preguntar. preguntan ahí ellas? ¿Qué te pudieran preguntar ahí? Primero, Sobre las transcripciones, no sé. no.
primero lo que es el guión de la entrevista. O sea, lo que es la entrevista, el instrumento, pero eso lo tienes más adelante. Lo que es la muestra, criterios de inclusión y cuáles son los criterios de exclusión. ¿Los 15 alumnos Que no están llevas, en el mismo grupo o hubo otros alumnos que no, que están en ese grupo y no fueron parte del estudio? sí, hay alumnos que fueron parte de ese grupo y no están en el estudio. Yo lo que hice fue que primero la Bien, docente me dijo, fue como una informante clave, me dijo como de dos, mira, estas dos estudiantes son muy buenas, llevan 3 años en la institución, y luego de eso las mismas estudiantes me iban, por eso yo puse la bola de nieve, como la semillita, ellas me dijeron, profe, puede entrevistar a esta otra estudiante que también, un criterio de bien. exclusión sería como que... Los tres mm, años. que no tuviesen los 3 años, y que no Exactamente. tuviesen habilidades para una entrevista, porque hay niños que no les gusta hablar. Y yo necesitaba gente que quisiera compartir su experiencia. Ah, ok. Entonces ahí también menciona que pues la disposición para participar en la Habilidades investigación, comunicativas. sobre todo la disposición, porque cuando platicaste con ellos o les mostraste lo que es el consentimiento, pues algunos dijeron que no. Voluntariedad. Ujú. Exactamente. ¿Sale? Entonces, criterios de inclusión, criterios de Bueno, exclusión. ya. Ujú. ¿Le pongo acá exclusión o solo inclusión? No, también ponle criterios de inclusión y exclusión. Los dos, porque sí te van a preguntar, estoy seguro. Nada Ujú. más ahí Bueno, tienes que abrir un poquito más la imagen, el cuadro de texto. no, sí. Y aquí en el instrumento, ¿Vale? yo seguro que yo debo tener el instrumento abierto para en otro lado, por si de pronto, ¿no? Al final. Sí, ese sí. No, si me preguntan, fueron 32 preguntas, las cuales estaban eh, divididas por categorías. Ok, La categoría de prácticas pedagógicas, que a ellas no se les decía prácticas pedagógicas, sino actividades de clase, ambiente de clase. La otra, currículo sugerido, que ahí vienen son los temas. O sea, ahí las categorías aparecen así, pero a ellos se les hicieron preguntas de acuerdo a su lenguaje, se adaptó al lenguaje de los estudiantes. ok. Ya nada más ahí acuérdate de lo que son las categorías, subcategorías y ya lo que son las preguntas. Ujú. Eso es lo que te van a preguntar también Ahí. sobre esa parte. No, yo esto sí sé explicar. A mí yo lo que me enredo es en los estudios por allá arriba. Esto es fácil, esto se le da muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, y eso te va a preguntar la La doctora doctora Leticia. Leticia. Sí, ella sí te va a preguntar que Sí, cómo porque ella reaccionaron, dio, que bla, bla, bla. Pero como ya lo tienes acá, ahí, acá firmaron los papás, ¿no? Papás y estudiantes. muy bien, así. De hecho, bueno, esta tampoco se demora. Datos sociodemográficos, 17. ¿Dónde está la mayor concentración? En el 15. Aquí nada más tienes que hacer 10 una descripción rápida de los 16. datos. Ok, la mayor Sí, la mayoría concentración de tienen datos es. Sí, aquí sí niñas tienes de que hacer un 16 años. análisis rápido. La mayoría de los datos se concentran en la edad de los 16 años. Este, pues, lo que es género, pues no causa gran problema. Y nada más ahorita Y yo, por pues lo pronto. yo lo puse en una limitación del estudio porque también es importante tener visión del género masculino, pero pues no había. Así es. Sí, pues no. Grado escolar y rango de edad. ¿No?
¿Qué más puedes relacionar eso? Si No, es que ahí acaso, no hay más que fíjate, decir. en los análisis, si acaso, pero no sé si tengas esa parte. ¿Qué? Los B más, tienen, la mayoría tienen 17 años. Si llegas a tener ese dato, también pudiera ser interesante si te preguntan si es que Ah, los yo sí lo tengo. Yo, ¿por qué no el nivel de competencia de cada una. nivel de Ah, bueno. dominio, Entonces la diapositiva 15. a ver, ahorita Agregar lo nivel de checamos. competencia, ¿cierto? Ahí puedes relacionar lo que son datos sociodemográficos con lo que obtuviste en los resultados. Aunque ese no fue un criterio de inclusión ni de exclusión, la competencia, el nivel de competencia. No, ese sí De no. hecho, a mí Y el otro, era pues, más enriquecedor que hubiesen niñas con A menos, niñas con B1, niñas con A2. Pero eso lo puedo decir, ¿cierto? Que eso hace más enriquecedor los Ujú, datos, así es. diferentes niveles. Bueno, Muy aquí, bien. Procedimiento. aquí no sé si de pronto ellas, usted en alguna sustentación que haya estado, de pronto pidan que uno abra el Atlas y les muestre gráficos, no. Fíjate que no pidieron, Pero pero igual sí. los gráficos están en la tesis, Ah, ok. los mapas, sino que yo no los quise poner acá porque eso no me daba para. No, nada más diles Bueno, que sí y cuentas con los gráficos, y ya. Acá en los resultados, acá sí hay una situación, fíjate. Consideración de datos. 15 resultados. Pruebas a ver. Resultados, desarticulación absoluta. Hay un texto donde pusiste esa parte de desarticulación absoluta. ese es acá, porque absoluta es un calificativo. Sí, no le vamos a poner esa parte porque también tú misma hablas ahí en la categoría emergente del hallazgo transversal. Entonces, si los muchachos o las estudiantes más bien no encuentran la parte motivacional en el aula, ellas la encuentran a través de otros medios. ¿Dónde está eso de...? Espere, profe, yo busco la que usted me dice. Ay, ¿dónde fue? No, yo creo que esa es por acá. Es que se utiliza dos Absoluta, veces. acá, acá. En resultados una vez y luego en discusiones lo pones otra vez. Es quito absoluta. Sí, ese no, porque sí te van a atacar. Si ven esa parte de que es absoluto, bla, 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 dices, a ver, deme las pruebas de que Entonces tiene bla, 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 bla. quitar absoluto, porque es como Nada algo más, muy, es como en la parte como de la juzgar, como un investigación, juzgamiento. es sí o no. Así de fácil y sencillo. Entonces, si tú ya dices que hay desarticulación entre marcos normativos nacionales y experiencias formativas locales, ya con eso, ese es uno de los descubrimientos que hiciste. Ujú. Entonces quito todo lo que diga absoluto. Bueno, ahorita busco el otro. El otro Bueno, está pero en entonces acá, discusiones. El otro está en discusiones. o acá. No. Ah, Bueno, yo lo busco. confirma. Sí, sí lo revisas. Están los análisis y Pero, luego vienen profe, yo le iba a discusiones. preguntar acá. Eh, ¿Así está bien mostrar los resultados o qué me dice? Explicar bien sobre las prácticas implementadas. Prácticas pedagógicas, luego están las categorías, Ujú. luego las subcategorías Y luego está la voz de los. y luego los ejemplos. Así es, sí está Yo bien. este ejemplo, yo este ejemplo lo saqué de una clase que dio una vez la doctora, ay, la que es experta en cualitativa, Aimé. Ella una vez La nos dio una doctora clase Aimé. y le dijo que le había encantado esta forma que un estudiante, y yo tenía la foto por ahí, yo dije, "Ah, esta me parece que queda bien". Sí, así está bien. Pero me preocupaba que tuviera mucho texto. No, aquí ya más bien el asunto es nada más que relaciones el resultado o los resultados.
Eso es Pero todo. no tengo que leer en la voz del estudiante, que ellos la lean mientras yo voy explicando. Sí, o si quieres leer una como ejemplo Una. para explicarla nada más. De la derecha a la izquierda y listo. Bueno, y no las quise hacer todas así para que no quedaran, entonces hice esta así. No sé si queda mejor hacerla así, como está acá Sí, arriba, o dejarla así. está más comprensible la otra, la La de 17, arriba, ¿verdad? O la de arriba. sea, hago los tres, hago la segunda, esta, como la de arriba. Experiencias en torno. Y sí, está más comprensible. Yo también pensé, porque esta me parece más Es un desordenada. mapa conceptual. Mm. Es mapa No, voy a conceptual, hacer esta también como es la de arriba. bueno. Muy Y bien. esta sí Y también me parece que queda ordenada, así. ándale así, merito. Sí, sí, sí está bien así. Nunca me toca hablar en inglés, pero no sé, porque no sé. Clase no explican el habla solo es lectura y exámenes. Ok. Sí, está bien porque les estás dando voz y voto a los estudiantes dentro de tus resultados. ¿Qué más? Ujú. Bueno, y aquí en esta, no. Bueno, entonces aquí como, no, perdón, antes de pasar a la categoría, aquí como hablo de los resultados, sin leer. Relaciónalos. O sea, lo que tú tienes ahí en medio, o sea, ¿qué fue lo que Ujú. encontraste? Bueno, hay una desarticulación entre marcos normativos nacionales y experiencias formativas locales. Por ejemplo, Hay uno dice, mayor, respecto a qué tanto conocían los estudiantes los derechos básicos de aprendizajes, se encontró que ándale, hay un desconocimiento, sobre las esto preguntas, lo corrobora, de las preguntas de esto lo investigación, corrobora la estudiante. esas son las respuestas. Ujú. O sea, lo puedes Ok. tener en tu guión aparte y sobre las preguntas de investigación, ah, eso es lo que yo encuentro eh, en las respuestas pues que dan los estudiantes. Encuentro que hay una desarticulación. Eh, hay mayor familiaridad con estándares internacionales que con marcos normativos nacionales. Hay una conciencia crítica sobre limitaciones metodológicas que afectan competencias comunicativas. Pues esa parte sin leerlo, como te Ujú. digo, es la pregunta y tú ya tienes una respuesta. Esto fue lo que se encontró. Y como ya está aquí los ejemplos, lo que dicen los estudiantes, pues ya los lectores ya lo van relacionando directamente aquí. Ok. Bueno, y en cuanto a las categorías emergentes, esas sí las puedo leer, solo leerlas y ya, Sí, nada más para que no explicar. quizás, mm, ¿cuántas diapositivas? Son 27, ¿ah? Y vas en la 20. Mm. Sí, No, pero aquí, hay unas que usted me dijo que ya pase en 30 segundos. Por sí, ejemplo, esta no se demora un minuto. sí, está nada más, las puedes leer y ya más vienen las preguntas. Si es que te piden regresar a esto, entonces ya tú das una explicación, porque lo interesante son Ok. los resultados que encontraste. Sí, son categorías emergentes, Que aquí quedan para esta otras parte, investigaciones. exactamente. Pues yo las puse porque dice la Sí. doctora Eridani. Eridani es la que ponen a hacer ensayos de, cierto, Eridani, sí. Ella decía que cuando que la riqueza de la investigación cualitativa está en las categorías emergentes, que porque si uno encuentra Así categorías es. emergentes quiere decir que se salió de lo deductivo y pasó pues. 8. Creo que ya nos pasamos mucho del video. Voy a dejar de grabar. Seguimos revisando. Ujú. Porque